Rogelio Frigerio, bueno, bienvenido a este nuevo capítulo de streaming acá en Clix. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos con una caracterización que has hecho en la campaña que tiene que ver con, bueno, Entre Ríos ubicándola como una especie de la hermana menor o más pobre o más chica en la región centro. Explicanos un poco cómo es esta caracterización y en qué planos los haces. No, ni menor ni más chica, solo más pobre que las provincias vecinas de la región centro. Porque es lo que me transmiten de alguna manera los entrerrianos con los que hablo y los que vengo hablando todos estos años de recorridas y de estar cerca de la gente. Hay un cansancio de ver cómo nuestra provincia ha perdido relevancia en el concierto del resto de las provincias de la Argentina, cómo nos hemos estancado, y otras provincias que han sufrido lo mismo que la nuestra en términos de malas políticas macroeconómicas, de inestabilidad, de falta de certeza, de inflación, de falta de inversión y de crecimiento. Hay otras provincias que han crecido más que la nuestra. Santa Fe, Córdoba, especialmente incluso Corrientes en el último tiempo, ha generado mejores condiciones para la inversión y el empleo en el sector privado que Entre Ríos. Y la verdad que cuando uno analiza si hay razones objetivas para de alguna manera explicar por qué nos está pasando esto, no encuentro ninguna, salvo malas decisiones de la política, sobre todo en estos 20 largos años donde nos están gobernando los mismos, sin resultados para la gente. Somos una provincia que tiene una muy baja participación del trabajo en el sector privado, entre los emprendedores, las pymes, los comerciantes, los productores en general en relación al total del empleo. Es decir, el empleo estatal cubre una parte mucho más importante de la que cubre en provincias vecinas como Santa Fe y Córdoba. Evidentemente tenemos una dificultad para generar empleo de calidad en nuestra provincia, y esto explica por qué hay otras provincias que han crecido, que se han desarrollado más que la nuestra. Y esto duele sobre todo porque Entre Ríos en algún momento de nuestra historia, hace poco más de 100 años, le peleaba de igual a igual a Buenos Aires el liderazgo de la Argentina. No por casualidad, acá es la cuna de la organización nacional, del federalismo, no por casualidad acá en Concepción del Uruguay tuvimos la primera escuela normal y laica, el primer jardín de infantes. Entre Ríos en algún otro momento de nuestra historia tenía un protagonismo que lamentablemente, producto de malas decisiones de la política y de los políticos, ha perdido. Ahora bien, yo estoy convencido, y la gran mayoría de los entrerrianos también, que ese lugar se puede recuperar, que tenemos el potencial para recuperar ese lugar de protagonismo. Bueno, hace poco fueron las jornadas de la UIER, bueno, aparece siempre, ¿no?, el famoso plan de desarrollo que necesita Entre Ríos o que habría que reformarlo, en fin. Cuando uno ve los números de la provincia, o sea, la plata que recauda la provincia y lo que al otro día tiene que pagar, el margen para pensar un plan de desarrollo es bastante escaso. ¿Cómo financiarías un plan de desarrollo? No solo eso, además hay que bajar los impuestos. Tenemos una provincia con una presión impositiva asfixiante para los emprendedores, para las pymes. ¿Cómo financiamos el plan de desarrollo? Viendo bien en qué gastamos, en qué venimos gastando todos estos años. Yo veo ahora el festival de designaciones que hay en el Estado antes de irse, entre parientes, amigos, punteros de la política, y bueno, ahí hay que empezar a buscar la explicación de por qué estamos como estamos. ¿Cuántas de las dependencias que hay de los funcionarios políticos del gobierno realmente hacen cosas que le llegan a la gente, que le cambian la vida para mejor a la gente? ¿Cuántos funcionarios políticos no tienen un lugar porque se les creó ese lugar precisamente solo con una explicación desde la política y no desde la gente? Muchísimos. Fíjate lo que pasó con el problema de los contratos truchos, uno de los casos de corrupción más importantes de la Argentina, no solamente de nuestra provincia, donde se veía que gran parte de los contratos que pagaba la gente con sus impuestos a los diputados y senadores iban a los bolsillos de unos vivos. Bueno, la justicia está investigando eso, me parece. Bueno, pero claro, ahí entramos. Pero la justicia lo está investigando, a mí me gustaría más celeridad en la investigación. Ahora bien, desde la política hay claramente probado que un montón de plata, miles de millones de pesos, que iban a la legislatura, no iban a la gente, en algún servicio para la gente.
Y vos sabés que no se modificó en un peso el presupuesto de la legislatura. ¿Cómo puede ser que se comprueba que durante muchos años hay miles de millones de pesos que están dedicados en un presupuesto a financiar contratos de la legislatura, que se prueba que esos contratos no iban al bolsillo de algunos vivos, y ese presupuesto no se modifica? Ahí tenés también mucho para cortar y generar los recursos que hacen falta para un plan de desarrollo, para un plan de infraestructura. El 4% del presupuesto va a infraestructura en nuestra provincia, y de ese 4%, solo el 1% que se ejecuta es para obras nuevas. El 1% del presupuesto para obras nuevas de infraestructura. ¿Cómo podés pensar que podemos tener un proyecto de desarrollo provincial cuando el 1% del presupuesto va a obras nuevas? Necesitamos un montón de obras en la provincia. Bueno, empecemos a ver en qué estamos gastando, cómo lo estamos gastando, dónde están los nichos de corrupción y de gasto para la política, no para la gente. Y yo te aseguro que empezando por ahí, primero, la política va a tener autoridad moral para empezar a plantear otras cosas. Y segundo, hay mucho para cortar. Mira, cuando yo digo esto, muchos me dicen, bueno, pero no, si vos ves los grandes números, por ahí no es la cosa, tenés que ajustar en otro lado. Y esa es una excusa de los políticos para no empezar a ajustar el gasto de los privilegios de la política, el gasto de la corrupción. Tenemos que empezar por ahí, no podemos empezar por otro lado. Ahí mencionabas el tema de la corrupción, y ahí nos podemos meter en otro capítulo. Decías, bueno, contratos truchos que se hacían y iban para los bolsillos de unos vivos. Cuando uno ve la investigación judicial, aparentemente esos vivos son precisamente los que no están imputados. Entonces la pregunta es, bueno, acá tenemos un problema de diseño institucional y tenemos que empezar a hablar del Poder Judicial. Cuando uno ve las imputaciones que hay en la causa de los contratos truchos, esos supuestos vivos que nosotros presuponemos que hicieron el desfalco, son precisamente los que no están imputados. Frente a eso, volvemos a rediscutir el lugar de la política. Pero son la dos justicia. cosas distintas. Yo no quiero politizar la justicia. Yo quiero que la justicia investigue y que tenga la libertad para investigar todo sin presiones de la política. Yo me estoy refiriendo a lo que es responsabilidad de la política. Eso es responsabilidad de la justicia, que es un poder independiente del Estado y que necesita un gobernador, un presidente que los deje actuar con total libertad, sin injerencias y sin politizar. Pero ves un problema en la justicia. Pero déjame referirme a la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Esa es una responsabilidad de otro poder del Estado. La responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en este caso es por lo menos dejar de pagar esos recursos o dejar de usar esos recursos que se probó que no iban o que no le volvían a la gente. De mínima eso. Y después que la justicia también, por su parte, haga lo que tiene que hacer, que es una demanda también de la población. Pero yo no quiero meterme en otro poder, porque si no estaría de alguna manera contradiciendo algo que yo defiendo mucho, que es la independencia de los poderes. Yo no quiero politizar la justicia y no quiero judicializar la política. Me parece que no es el camino ese. A mí nunca me vas a escuchar opinar de un fallo judicial, por ejemplo, porque yo sé lo que la política le puede hacer a la justicia en términos de daño. Pero también quiero reivindicar la independencia del Poder Judicial, que trabajen, que laburen sin ataduras y sin después también tener excusas para no llegar al meollo de la cuestión y encontrar a los culpables de los hechos de corrupción y además brindar el servicio de justicia a toda la población, ¿no? Que también siente que no es un servicio como tantos otros servicios del Estado que se brinda con eficiencia. Te traigo de vuelta al plan de desarrollo y después podemos seguir con él. Pero está vinculado. Sí. La inexistencia de un plan de desarrollo en la provincia de Entre Ríos está vinculado con los privilegios, con la millonada de recursos que se gastan en los privilegios de la política, en los parientes de la política, en la colonización del Estado por parte de unos pocos. Está muy vinculado una cosa con la otra y lo tenemos que saber, digamos, porque no vamos a poder resolver la falta de financiamiento para un proyecto de desarrollo, la falta de financiamiento para un proyecto de infraestructura, si no atacamos esos nichos de corrupción por un lado y de privilegios de la política por el otro. Me adelanto unas preguntas que tenía ahí anotadas que tienen que ver que bueno, has hablado de privilegios, incluso en la campaña, y has hablado también del empleo público, ¿no? Y amiguismo, has usado un poco esos conceptos o esas caracterizaciones. Te lo llevo a este plano, el tema de las desigualdades. ¿Cómo planteas vos qué política tenés para el trabajador público?
por ejemplo. Pero el trabajador público es el primero que me pide, por favor, terminá con estos privilegios, por favor, instalá concursos transparentes y claros para todos los cargos del Estado. Los empleados públicos de carrera de nuestra provincia son los principales afectados por el dedo del funcionario que pone en el lugar que le corresponde, algún idóneo que sabe del tema, que viene trabajando hace años en el tema, a un pariente, a un amigo o a un puntero de la política. El principal afectado, por supuesto, es la gente, ¿no?, que después tiene un mal servicio público, pero también el empleado de carrera, el empleado público de carrera, que está harto de ver cómo unos pocos siempre conducen o los ponen en los lugares de liderazgo y no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer. Son los mismos empleados públicos los que me dicen, hagan algo con esto, empiecen con priorizar y favorecer a los que saben, y la única forma de hacerlo es a través de un concurso transparente, abierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si la gente nos da la oportunidad de gobernar la provincia, si los entrerrianos nos dan esa responsabilidad, nosotros vamos a hacer concursos para todos los cargos como corresponde, y se terminan los parientes y los amigos del poder ocupando los cargos que tienen que ocupar empleados públicos idóneos que saben y se han formado toda la vida para ocupar esos lugares. ¿Eso aplicarías, por ejemplo, el régimen jurídico básico que está por Constitución, o cuál sería el procedimiento para avanzar en ese aspecto? Bueno, hay lugares que funcionan bien, por ejemplo, en el sector judicial, entre los trabajadores de la justicia, los cargos se dan, los cargos de los empleados de la justicia se concursan todos. Hoy conversando con algunos me decían que había algunos vericuetos. Es un mundo más chico igual, ¿no? Que había algunos vericuetos que ya la política obviamente encontró y empezaba a lograr designar choferes y técnicos, digamos, por afuera de los concursos. Bueno, veamos dónde están estas endijas y resolvámoslas, por supuesto. Pero en el Estado en general hay algunos ejemplos que podemos tomar, como el de la justicia, para llevar a todo el Estado en general. ¿Por qué en el Estado los cargos no se hacen por concurso? ¿Por qué la gente no puede estar tranquila de que los que ocupan los lugares que tienen mucho impacto en el día a día de la gente, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la infraestructura, todos esos cargos no pueden estar ocupados por amigos del poder, circunstanciales además, o por familiares, o por punteros políticos? No pueden ser cargos contra un favor de la política. Tienen que ser cargos donde estén los mejores, y para eso hay que hacer un concurso abierto, transparente, confiable en todos los nombramientos del Estado. Eso es lo que nosotros proponemos, que es un cambio tremendo respecto a lo que tenemos hoy, tremendo, pero los que más lo demandan son los mismos empleados del sector público de la provincia. ¿Qué opinión tenés sobre el diseño institucional de Entre Ríos? Organismos de control, Poder Judicial, ministerios, la estructura. Bueno, yo creo que uno cuando mira la estructura más amplia así dice, bueno, no tenés mucho ministerio, está bien, pero claro, después venís abajo y tenés entes descentralizados, secretarías, direcciones que nadie sabe para qué sirven. Yo creo que nosotros estamos trabajando y tenemos un proyecto de reordenamiento de toda esa estructura estatal, donde los cargos de la política, los cargos de los políticos se reducen casi a la mitad, digamos. No podemos no tener un Estado austero cuando la gente vive en extrema austeridad desde hace mucho tiempo. El Estado no puede ser un Estado que no ve la realidad, que no mira cómo vive la gente. Se terminan los autos con chofer para los funcionarios, se terminan los celulares para los funcionarios. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que pagarse su celular, tiene que pagarse su combustible, su auto, su transporte público? Y en la política eso no es una necesidad de los funcionarios. Se termina. Los políticos tienen que vivir como vive la gente para entender lo que está pasando y también para tener un enorme incentivo para transformar esa realidad. ¿Qué gobernador mirás, estudiás, lees, ves, así con el que, bueno, tenés cierta simpatía o te gustaría por lo menos seguir esa línea, un gobernador de la Argentina? Bueno, yo conozco muchos gobernadores. Claro, te lo pregunto como ministro, como ex ministro del Interior. No hay uno que crea que es un ejemplo a seguir en todos los órdenes, ¿no? Cada lugar tiene su impronta, tiene su idiosincrasia, tiene sus particularidades. Hay algunos proyectos de transformación en la Argentina que tienen cosas interesantes para ver. Bueno, el de la Ciudad de Buenos Aires es uno de esos, ¿no?
Pero no es el único. Yo creo que Corrientes también ha hecho muchas cosas en estos últimos 10 años. Ha habido una evolución muy importante en Corrientes, sobre todo en generar condiciones para que haya mayor participación del sector privado, de los productores, los comerciantes, los emprendedores. Bueno, hay muchas cosas también para mirar ahí. Lo estamos haciendo. En Jujuy se han hecho también cambios muy importantes en algunos aspectos. Bueno, Mendoza estamos trabajando con los funcionarios de Mendoza, o hemos trabajado ya en nuestro plan de educación, porque ellos han hecho innovaciones y aportes muy importantes en ese sentido. Bueno, así como esto, digo, tengo varios ejemplos de lugares donde hemos ido a ver qué cosa funciona y hemos estudiado por qué funciona y si podemos eso que funciona en determinado lugar trasplantarlo a nuestra provincia, de alguna manera, obviamente con las modificaciones que hacen falta de acuerdo a nuestra particularidad y a nuestra idiosincrasia. Te llevo un poco a la historia. 40 años de democracia. ¿Con qué presidente te identificás de estos 40 años de democracia? Te pido un paréntesis y una reflexión sobre el gobierno de Menem, del que formaste parte, en menor medida que el de Mauricio Macri como ministro del Interior. No podemos irnos un poquito más No, atrás. 40 años son, bueno. Pero también pregúntame. Sí, si no viene Frondizi, bueno, sí, está bien, pero... Bueno, si no es más fácil para mí, porque yo creo que Frondizi es el último gran estadista que tuvo la Argentina, que tuvo un proyecto de Bueno, pero eso ya te lo hemos escuchado. Bueno, pero déjame lo repetir, porque capaz el público se renueva. Está bien, pero... Yo creo en esa forma de gobernar. La verdad que creo que necesitamos proyectos así, con mirada de largo plazo, también con personalidades como la de Frondizi a cargo del manejo del Estado, con una inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Después hubo aspectos de ese gobierno que yo rescato y que la gran mayoría de los argentinos ahora rescata, que se dieron en otros gobiernos. El gobierno de Menem tuvo algunas de estas cosas, el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos tuvo también algunos aspectos, por ejemplo, la inserción inteligente de la Argentina en el mundo, la gran parte de la política energética, el federalismo, en el sentido de dar la autonomía a los gobiernos provinciales. Hubo procesos de desburocratización, hubo aspectos en otros gobiernos que intentaron seguir el camino del gobierno de don Arturo Frondizi. Obviamente no hemos tenido éxito, porque si no, no estaría otra vez gobernando el kirchnerismo por no sé cuarta vez. Pero yo creo que mirar para atrás, hacer este ejercicio de análisis retrospectivo, tiene sentido únicamente para ver qué cosas no tenés que repetir más y qué cosas sí tenés que rescatar del pasado para proyectar al futuro. Me parece que en ese sentido hay cosas, por supuesto, del gobierno de Frondizi, la mayoría, pero también de otros gobiernos en donde claramente me parece que surge qué cosas tenemos que rescatar y qué cosas no tenemos que volver a hacer más. ¿Qué es el gran problema del kirchnerismo? El kirchnerismo no hace este ejercicio, entonces repite siempre lo mismo. Han gobernado el 75% de los últimos 20 años. ¿A quién le van a echar la culpa de lo que pasa en la Argentina? Y sin embargo, por ejemplo, ahora tenés un drama con la inflación, una inflación que solamente tiene comparación con la de la década del 80, cuando era un mundo inflacionario, no ahora que son 4 o 5 países los que tienen alta inflación. ¿Y las recetas cuáles son? Las mismas que hemos probado, que ha probado el mismo kirchnerismo en sus gobiernos, que no funciona: los controles de precios, los aprietes a los productores, las retenciones al campo, todas las cosas que han demostrado que no funcionan, otra vez. Cuando hablas de kirchnerismo, hablas también a nivel provincial. Para vos, Gustavo Bordet es kirchnerista. No, yo lo que he dicho es que el gobierno de la provincia ha tomado la decisión de alinearse con el gobierno que sí, digamos, pero no lo tenés 90%, el 90% de las provincias decidieron desdoblar las elecciones y plantear una discusión provincial. Nuestro gobierno provincial decidió de alguna manera enrolarse en la fila del kirchnerismo para dar esa batalla. No lo digo yo, vos ves la boleta del oficialismo a nivel provincial, estaba en términos electorales estamos de acuerdo. Con Massa y estaba con Grabois. Pero digo, claro. Y estaba con Grabois. Entonces, no lo digo yo, lo dice la realidad. No, está bien, uno entraba al cuarto oscuro y uno puede ver... Pero eso refleja de alguna manera. No, la pregunta es si vos realmente crees que Gustavo Bordet o Adán Valle, en este caso que es el candidato, yo no hablo de se identifican o tienen una identidad kirchnerista en su forma de hacer política.
yo no pegaría mi boleta con la de Grabois. Yo no la pegaría, pero bueno, cada uno. Bueno, claro. Sí. Cada uno. De los gobernadores del 83 a la fecha, ¿con cuál te identificas? Uno supone que con Jorge Busti, que es con el que estuviste una relación política, digo. Bueno, me adelanto a la respuesta. Yo creo que en estos 40 años de la democracia, que es lo que vos me estás preguntando, se explica bastante el deterioro de nuestra provincia, sobre todo en relación a otras, digo, para aislar el impacto de las políticas nacionales, ¿no? Con las mismas políticas nacionales, es en estos 40 años donde nos hemos estancado frente a otras provincias, es en estos 40 años donde hemos visto cómo otras provincias han crecido más que la nuestra. Yo cuando era chico y venía a Paraná, a nadie se le ocurría cruzar a Santa Fe, a nadie, ni para comer, ni para estudiar muy poquito, ni para hacer alguna actividad cultural, ni para ver nada, a nadie. Venían los santafesinos para acá, y te estoy hablando hace 40 años. Y hoy eso cambió en estos 40 años. Entonces, hagamos un poco de ejercicio de autocrítica. Y evidentemente en estos 40 años no hemos hecho las cosas bien en Entre Ríos, porque lo muestran los resultados. Digo, se ha deteriorado nuestra educación, que era algo de lo que los entrerrianos estábamos orgullosos. Esta es la tierra de Urquiza. Urquiza, para mí, lo digo siempre, está por lo menos a la altura de Sarmiento como impulsor de la educación pública en la Argentina. Y en la tierra de Urquiza estamos hoy en el lote de las peores provincias en términos de las evaluaciones de aprender de sexto grado. En la tierra de Urquiza, 1 de cada 2 estudiantes no termina la secundaria en nuestra provincia. Y esto pasó en estos últimos 40 años, así que a mí me cuesta plantear que hemos hecho, o buscar dónde hemos hecho las cosas bien, porque los resultados no han sido buenos. Y sobre todo, insisto, en estos últimos 20 largos años, donde de manera ininterrumpida nos vienen gobernando los mismos, ¿no? En estos 20 años te hago cargo de los últimos 8 años. Digo, fuiste ministro del Interior y ya después candidato y diputado nacional. Cuando uno ve la labor parlamentaria, la tarea legislativa, Juntos por el Cambio apoyó en buena parte a la gestión de Bordet. Bueno, aprobaron presupuesto y un montón de leyes. Sin embargo, en las dos coaliciones siempre aparece un tema que se recurre con facilidad, que es el famoso déficit de la caja de jubilaciones. ¿Por qué no pudo en estos 8 o 7 años, no se pudo dar un debate, ya que había casi el mismo diagnóstico en las dos coaliciones? No ¿Qué falló? Primero es justo reconocer que en estos 20 años la oposición ha tenido siempre minorías muy marcadas, digo, no ha tenido nunca la posibilidad de, con sus votos, oponerse a alguna política del gobierno, y en este sentido se han apoyado algunas cosas que para mí tienen que ver con la gobernabilidad, por ejemplo el presupuesto. Pero independientemente de eso, cuando yo hablo, quizá me escuchaste alguna vez a mí plantear que yo siento que toda la dirigencia política es responsable de lo que le pasa hoy a la Argentina, incluso a nuestra provincia. Por eso a mí me parece horrible cuando los políticos, sobre todo los que están con cargos y responsabilidad, se pasan todo el día pasando facturas, echándose la culpa unos a otros. Si vos me preguntás a mí, yo creo que todos tenemos algún grado de responsabilidad en este desastre que se ha hecho con la Argentina y en este estancamiento dramático de nuestra provincia. Ahora, no somos todos igual de responsables, no hemos todos gobernado 20 de los últimos 20 años como lo hizo el oficialismo acá, no hemos gobernado el 75% todos a nivel nacional como lo ha hecho el kirchnerismo, pero por acción u omisión muchas veces yo siento que somos todos responsables. Yo creo que también acá en Entre Ríos somos responsables de no haber generado en 20 años una propuesta que para la gran mayoría de los entrerrianos generara confianza de salir de ese malo conocido e ir a uno bueno por conocer. Evidentemente, para dar ese salto hace falta generar confianza, hace falta generar la idea fundada de que hay un grupo de personas que saben lo que hay que hacer, que están preparadas, que están unidas, que tienen equipos, que conocen la realidad. Evidentemente, en estos 20 años no hemos tenido éxito en ese sentido, y eso también nos hace de alguna manera corresponsables, en la medida justa, digamos, de esto que nos está pasando. El gobernador en este espacio decía casualmente que las veces que hizo algunas reformas
o que propuso, y algunas las hizo por decreto, vuelvo a la caja de jubilaciones, la oposición las criticaba. Hubo algunos cambios de aportes sobre todo, y habló de desigualdades, hizo referencia, por ejemplo, al Poder Judicial. ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, yo creo que los privilegios y las inequidades que hay en nuestro sistema jubilatorio, eso no requiere un gran consenso eso se hace. Si vos querés ir en contra de los privilegios, si vos querés ir en contra de las enormes inequidades, vas y lo haces. Ahora, para hacer una reforma estructural que logre que nuestro sistema de jubilación estatal sea sostenible en el tiempo, bueno, ahí yo creo que también necesitas un gran acuerdo político. A mí me habrás escuchado más de una vez decir, nosotros como oposición estamos listos para que nos llamen. Digamos, la responsabilidad es del oficialismo, insisto, es obvio que es así. Pero yo lo he dicho muchas veces, nosotros como oposición estamos prestos a que nos llamen desde el gobierno a sentarnos en una mesa para discutir esto que es claramente una política de Estado, que tiene que tener un enorme consenso. Y no solo a la dirigencia política, también en esa mesa tiene que estar la dirigencia sindical, por supuesto de los distintos sindicatos vinculados con el sector público. Tienen que estar, tenemos que estar todos, y todos tenemos que tener además los números, saber hasta dónde esto se puede seguir estirando, cuándo realmente vamos a empezar a tener problemas, qué cosas hay que hacer de mínima para evitar esos problemas y lograr la sustentabilidad de nuestro sistema de jubilación. Yo he estado dispuesto a hacerlo como oposición y voy a ser el primero, si tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia, que el 11 de diciembre llame a esa mesa a trabajar por conseguir el consenso que hace falta para hacer los cambios que necesitamos para hacer sostenible el sistema jubilatorio, es decir, que los actuales jubilados puedan seguir recibiendo lo que reciben por derecho, pero también los próximos jubilados se garanticen que ese derecho lo van a poder tener también. Los sindicatos, los principales sindicatos de la provincia, estatales, docentes, siempre cuestionan, casualmente volviendo al tema de la justicia que tomamos hoy al inicio de la entrevista, el tema de los aportes. Sabrás que acá en Entre Ríos se rige una ley de enganche, en donde la paritaria no se decide en Entre Ríos, sino que lo decide la Corte Suprema de Justicia, que fija un incremento salarial, una paritaria, lo aprueba el Poder Ejecutivo, lo homologa, y el gobernador tiene que meter la plata en el bolsillo y poner. ¿Ves alguna desigualdad? ¿Qué opinión tenés sobre ese sistema? Que Entre Ríos en eso es casi algo distinto. El problema de la caja no tiene que ver con eso, además, porque eso no tiene que ver con los aportes, tiene que ver con, de alguna manera, la actualización del poder de compra del salario de los judiciales. Que cuando vos analizás la historia y ves desde que existe esta ley hasta ahora, no hay una enorme, creo que es un 6%, lo que han recibido por encima del promedio. No ha habido grandes distorsiones respecto a eso. Pero acá el problema básico de la caja de jubilaciones es que vos tenés a un Estado provincial que es el principal empleador en negro de la provincia. Es decir, no hay nadie más, no hay nadie en ningún sector de la economía provincial que tenga más empleos en negro o con salarios que son en parte en negro, en parte en blanco, que el Estado provincial. Es decir, si no empezamos a poner orden en este sentido, los aportes nunca van a alcanzar. Siempre va a haber una diferencia enorme entre la erogación de las jubilaciones y lo que hace falta para financiarlas, que son los aportes de los empleados. Tenemos un tremendo problema en esta idea que tiene el Estado de la provincia, que por distintos motivos, porque no hay empleo privado, se dedica a intentar cubrir el desempleo con empleo público, pero después no lo puede pagar en su totalidad, entonces lo paga una parte en blanco, una parte en negro, directamente todo en negro, y eso va afectando finalmente nuestra caja. Es decir, lo primero es empezar a ver cómo hacemos para regularizar esta situación. ¿Y cómo lo mismo lo ves en los docentes, que tenés suplente del suplente, tenés la demanda tremenda de los empleados, de los empleados de los servicios de salud en la provincia, los médicos, los enfermeros, que nunca los terminan nombrando. Bueno, hay que regularizar eso, hay que sentarse, hay que ver, antes de seguir sumando gente al Estado, ¿por qué no arreglamos lo que ya está en el Estado? ¿Por qué no le damos a los empleados públicos, a los policías, a los enfermeros, a los médicos, a los docentes,
un empleo más digno, un empleo con salarios más dignos, con condiciones más dignas, un empleo en blanco. Digo, ordenémoslo, porque si no, es siempre lo mismo. El Estado no puede ser una agencia de empleo. No puede, los gobernantes no pueden usar al Estado como una agencia de empleo. El Estado es para resolverle problemas a la gente, para darle servicio público de calidad, salud, educación, seguridad, para arreglar las rutas, para arreglar los caminos de salida de la producción. Para eso está el Estado, para innovar, para ayudar. No puede ser tomado como una agencia de empleo o para colonizar el Estado con punteros políticos. Eso está mal, lo tenemos que cambiar. Y es claro que es así. Vos fíjate que todos los nombramientos que se están dando unos meses antes de terminar, precisamente para muchos, estos 20 larguísimos años de un mismo signo político gobernando, no. Nosotros vamos a poner una ley que no se puede hacer eso. No se puede usar al Estado para hacer política. El Estado tiene que ser sagrado. El Estado es la salud, el Estado es la educación, el Estado es la seguridad. Son las cosas que más demanda la gente. No podés jugar a la política con el Estado. Yo no creo en esa forma de hacer política. Fuiste presidente del Banco Ciudad. La Constitución de Entre Ríos prevé la creación de un banco estatal. En la Entre Ríos, de la que vos señalabas hace 100 años, que era pionera en varias cuestiones en el país, tenía un banco estatal. De hecho, lo creó el abuelo del candidato a gobernador de Echeverre, Sebastián Echeverre. Y hace muy poco, o hace unos años, hubo alguna idea, un borrador, sobre crear una banca estatal, que en realidad era tomar, digamos, el capital del Instituto del Seguro y la tarjeta así de creer. ¿Está en tu diseño económico la posibilidad de un banco estatal como lo prevé la Constitución? ¿Con qué recursos? Si el Estado no puede... ¿Vos viste lo que son los números en rojo de estos últimos meses? El principal activo que supuestamente decía el gobierno, que tenía una provincia ordenada... Me refiero a los capitales que estaba ordenada, lo está perdiendo. Hoy somos de las provincias que están perdiendo más aceleradamente el equilibrio de nuestras cuentas públicas. Números oficiales, estoy diciendo, ¿no? Precisamente yo creo por gastar para la campaña. Ahora... ¿crees que una campaña puede si vos crees generar un déficit en el Estado? Depende cómo lo hagas. Si vos crees que vas a ganar una elección tomando más gente en el Estado, probablemente eso te lo termina afectando. Ahora bien, yo creo que es imposible generar un proyecto de desarrollo sin crédito. Imposible, no existe eso. Pero para eso necesitas, primero, antes que crear un banco, tener una moneda. Es decir, necesitamos un gobierno nacional ahora vamos a la nacional. Que cree una moneda. Pero digo, si no, estamos hablando de cualquier cosa. Si vos no tenés moneda, no puedes tener crédito. Entonces, primero tengamos moneda, primero tratemos de crecer y de ordenar las cuentas públicas. Pues si no, es una discusión virtual, no tiene ningún sentido esta discusión. ¿Dónde están los recursos para abrir un banco? No tiene ningún sentido. Bueno, en ese momento se hablaba del Instituto del Seguro. Sí, está bien, pero yo hoy, cuando vos tenés las obligaciones indelegables del Estado no cubiertas, cuando no cubrís la obligación de la educación, no cubrís la obligación de la salud, y cada vez cubrís menos la de la seguridad, porque no tenés los recursos, porque no tenés mala gestión, no empieces a agrandar tu ámbito de responsabilidad. Hacé lo que tenés que hacer, lo que la gente te está pidiendo que hagas. Digo, bajá los impuestos. Tenemos además el desafío enorme con este déficit fiscal que está teniendo la provincia ahora, de bajar los impuestos, porque con esta asfixia impositiva que vivimos tampoco podemos pretender generar más empleo entre los emprendedores, las pymes, los productores, los comerciantes. Entonces son muchas las aristas que hay que tomar en cuenta, son muchas las cosas que tenemos que hacer, y me parece que sí, el Estado lo que puede hacer es sentarse con el Banco de Entre Ríos y ver cómo generar condiciones, incluso con recursos del Estado, para subsidiar tasa, para que sí haya desde el Estado una política de crédito a los sectores más dinámicos de la provincia, porque eso lo necesitamos, si no, no hay desarrollo. Entre Ríos está vista como una provincia agropecuaria, sin embargo, bueno, las exportaciones, pese a los ríos y a los 5 puertos que tenemos, las exportaciones salen por Rosario,
Muchos de los propietarios de los campos de Entre Ríos son de Buenos Aires, por lo tanto la ganancia parte para Buenos Aires. ¿De qué manera se retiene la renta o cómo se podría hacer para retener esa renta de esa provincia agroexportadora en Entre Ríos? Porque a la fecha tenés solamente el inmobiliario rural, sería lo único que deja el campo en Entre Ríos. No, pero esa es una forma errada de ver el aporte del campo a nuestra provincia. El aporte del campo a nuestra provincia es increíble, o sea, no es solo el inmobiliario rural, no se ve así. Pero digo en términos... Si el campo invierte, hay arraigo, la gente se queda, la gente llama a alguien de la construcción para que le agrande la casa, consume más en el pueblo, el impacto del campo. Bueno, pero ¿eso pasa hoy? ¿Está pasando? Bueno, estamos en una de las peores crisis que recordemos en la Argentina, pero cada vez que el campo ha podido, venimos de una sequía también importante, cada vez que el campo ha podido, ha sido claramente la locomotora de la recuperación de la Argentina. Por eso duele tanto cuando el kirchnerismo demoniza al campo. Es tremendamente injusto eso, porque al campo le debemos, te diría, en toda nuestra historia, todos los procesos de recuperación de la economía argentina han venido de la mano del campo. ¿Cómo lo vas a demonizar? ¿Cómo le vas a echar la culpa de los problemas? El problema es del Estado, que le pone la cabeza arriba del campo, que no lo deja exportar, que le pone retenciones, pero además de eso, porque no le alcanza, le da un dólar diferencial, lo obliga a comprar al doble del dólar que usan para vender los productos agropecuarios. El campo tiene muchísimo para dar en nuestra provincia. Nosotros somos altamente competitivos en la producción agropecuaria. Quizás somos los más competitivos en la transformación de la proteína vegetal en proteína animal. Por eso somos la primera provincia avícola de la Argentina, la tercera o cuarta de porcina, ovina, bovina. Por supuesto, todo ese proceso tiene que estar acompañado de mayor industrialización, mayor valor agregado. Necesitamos más frigoríficos, necesitamos, como decís vos, necesitamos además exportar de manera directa, ¿no? Hoy somos una de las provincias que menos exporta de la Argentina. Somos una de las provincias que menos exporta en relación al tamaño de su economía en la Argentina. ¿Qué visión tenés sobre los puertos en Entre Ríos? La misma visión que tengo en general todos los sectores de nuestra provincia, que tenemos un enorme potencial desaprovechado por desidia, por malas decisiones de la política. Es otra cosa que tenemos que ordenar, ¿no? Esto está ordenado para la política, ¿no? Tenés funcionarios en cada lugar. Ahora, los resultados son muy malos. Hay poca interacción con el sector privado, hay poca interacción con el hermano país del Uruguay. Yo me reuní con funcionarios uruguayos muchas veces, me junté con la calle Pou, con el presidente, hablamos de estos temas. Hay que tener una relación casi diaria con el Uruguay. Entre Ríos tiene que tener una relación casi directa, me animo a decir, a pesar de que las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional. Nosotros, por nuestra relación, por nuestro vínculo con Uruguay, tenemos que tener casi una relación directa, y eso tiene mucho que ver con la hidrovía, tiene mucho que ver con los puertos. Necesitamos además tener una presencia, como decíamos al principio, ¿no? Un rol más protagónico en la nación, en la Argentina, para poder tener también una voz de peso para asegurar que la hidrovía pueda funcionar, que tenga un calado que permita el tránsito y el aprovechamiento de la hidrovía, porque nosotros somos los principales beneficiarios en términos provinciales de eso. Pero claro, si no nos escuchan, si no tenemos protagonismo, bueno, es muy difícil generar eso. Te llegó a lo electoral. El triunfo de Bullrich en las PASO, en la interna de Juntos por el Cambio, por lo menos estaba dentro del menú. Lo que aparentemente no estaba dentro del menú era la elección que hizo Javier Milei. Este nuevo escenario que se reconfiguró después del 13 de agosto, en donde bueno, el candidato de Juntos por el Cambio con el oficialismo ya están peleando a ver quién va al balotaje. Porque por lo menos todos creen que... pero también me parece una lectura errada. Pero déjame, termino. La figura al haberse impuesto Bullrich, que era la más parecida, o por lo menos tenía una narrativa electoral similar a la de Milei,
¿No se desfigura un poco esa candidatura y por ende te puede llegar a traer problemas en Entre Ríos? Mira, primero lo que hubo en la elección fue un empate casi técnico entre las tres fuerzas, ¿no? Creo que 29, 28 y 27. Sí, 2 puntos entre los tres. Digo, un empate técnico. Yo creo que eso... A ver, hay cosas que están claras de la elección. Hay 2/3, por lo menos 2/3 de la población a nivel nacional y también en Entre Ríos que tiene claro lo que no quiere. No quiere más esto. No quiere más esto que produjeron estos 20 largos años del mismo signo político gobernando Entre Ríos. No quiere más kirchnerismo a nivel nacional, no quiere más populismo, quiere otra cosa. Más de 2/3 de la población están con esa claridad, digamos, y eso surge de la mejor encuesta que tenemos, que es la última paso. De eso no hay duda, digamos. Ahora, lo que resta ver es del cambio, ¿no? de esta motivación que tiene más de 2/3 partes de la población a que haya un cambio. Bueno, ¿quién lo representa y quién lo representa mejor y de manera posible, ¿no? ¿Quién representa mejor ese cambio posible? Porque la discusión ya pasa por ahí. El cambio, que la gente quiere un cambio en Entre Ríos, que quiere un cambio a nivel nacional, está claro. Por lo menos más de las 2/3 partes de la población. Ahora, la discusión es ¿quién representa ese cambio de manera posible? ¿Quién tiene la posibilidad de materializar ese cambio en los hechos? Porque el cambio ese puede ser virtual y una expresión de deseos, o puede ser un cambio real, concreto, que se pueda efectivizar. Y para eso necesitas, además de ideas, porque hay algunas ideas claramente ahora que más o menos están emparejando las ideas, hay bastante coincidencia, sobre todo en los temas económicos, por supuesto, no en los otros temas. Yo soy un defensor a ultranza de la educación pública, de la salud pública, pero por ahí en los temas económicos pareciera que hay alguna similitud o ideas parecidas en la oposición, en estos 2/3 de lo que representan los 2/3 de la población que quiere otra cosa. Bueno, ahora lo que hay que discutir es quién tiene la posibilidad de llevarlo adelante, quién tiene la experiencia para llevarlo adelante, quién tiene los votos en el Congreso para llevarlo adelante, quién tiene la territorialidad para traducir esas leyes en cuestiones concretas, quién tiene los gobernadores, los intendentes para llevar esto adelante. Esa es la discusión para mí que se viene en estos 50 días de campaña. Porque para mí está clara la decisión de la gente, de más de 2/3 partes de la población, de aspirar a otra cosa, de querer otra cosa. Bueno, empecemos a discutir qué es esa otra cosa y cómo esa otra cosa, ese cambio se puede materializar en hechos concretos, en leyes, en normas, en decretos, porque así se gobierna. Así se gobierna, no se gobierna con discurso, no se gobierna con expresión de deseos, se gobierna con cuestiones concretas que requieren experiencia, funcionarios con experiencia, con capacidad, que requieren diputados, senadores, gobernadores, intendentes. Así se maneja la democracia en la Argentina. Entonces, esa creo que va a ser la discusión de ahora en más. Hay una apelación ahí a una especie de voto útil, y la virtualidad yo me imagino que la estás poniendo en la figura de Javier Milei. Ahora te pregunto, si te pregunto quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Argentina, me va a decir Patricia Bullrich. Pero supongamos que es Javier Milei, ¿no? Que ha planteado una serie de reformas o de propuestas que, bueno, por lo menos son disruptivas. ¿Cómo te imaginás, o te lo imaginás a una gobernación con Javier Milei, que entre otras cosas dijo que suspendía la coparticipación? A ver, a mí no me gusta este ejercicio Bueno, pero es un ejercicio que yo soy un candidato a gobernador de la provincia, no soy un analista de la realidad. Yo estoy trabajando para Juntos por Entre Ríos, tengo en Patricia el deseo de que sea nuestra próxima presidente, porque la conozco, porque sé lo que vale, porque sé el coraje y la capacidad que tiene de liderazgo, y porque comparto las ideas que promueve. Lo otro, vamos a preguntarle a la coparticipación. Con voto, con decisión, estudiando el tema. Yo personalmente, que he estudiado gran parte de mi vida el tema de las relaciones fiscales interjurisdiccionales, nunca han alcanzado los votos, porque es una ley convenio, hay que saber de estos temas. Es una ley convenio, es una ley que exige la unanimidad del acuerdo de los gobernadores, que después además tiene que pasar por el Congreso con 2/3 partes de diputados y de senadores. Es una ley muy compleja.
No se puede hablar de reformar la coparticipación sin explicar cómo lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer para lograr que esa reforma no sea solamente una expresión de deseos, sino hechos concretos? Pero lo bueno es que capaz que nos ponemos de acuerdo en esos 2/3 partes que queremos otra cosa para la Argentina, de cuáles son las cosas que hay que cambiar, de que hay que bajar los impuestos, de que hay que modernizar algunas relaciones laborales entre patrón y empleado. Capaz que nos ponemos de acuerdo. Yo creo que eso es lo bueno. Yo creo que el hecho de que haya 2/3 partes de la población que quiere algo distinto para la Argentina y que en términos económicos hay similitudes en los que representan esos 2/3 partes de la Argentina, me parece una buena noticia, no me parece algo malo. Quizás por fin nos ponemos de acuerdo y empezamos a cambiar eso, empezamos a eliminar los privilegios de la política, empezamos a bajar los impuestos, empezamos a tener una relación de defensa del interés nacional con el resto del mundo, empezamos a tener relaciones, vínculos de normas laborales más modernas que se adapten a estos tiempos. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad, incluso en eso también, además del contexto internacional que creo que es propicio para la Argentina. Hay muchas cosas de las cuales nos podemos agarrar para soñar en grande, para creer que esta vez sí tenemos la oportunidad de empezar a hacer las transformaciones que venimos postergando en la Argentina desde hace tanto tiempo. Pero tenemos que ser serios, tenemos que explicar cómo lo vamos a hacer. Cada cosa tenemos que explicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y con quiénes lo vamos a hacer? Y con quiénes implica explicar cuál es tu equipo, quiénes son tus ministros, quiénes son los diputados, los senadores, los gobernadores. En el caso nuestro, ¿cómo vamos a...? Si yo no hubiera ganado en estas PASO en 13 de los 17 departamentos, y bueno, tendría además la preocupación adicional de generar gobernabilidad en el Senado, pero yo pienso en todas esas cosas. Yo tengo un programa para la provincia en todos los aspectos, un plan nacional de salud, un plan provincial de salud, un plan provincial de educación, de infraestructura, de caminos, de vivienda, que también es una enorme demanda de los entrerrianos, sobre todo de los más jóvenes, de seguridad. Ahora, yo tengo que explicar quiénes son los que van a llevar adelante ese programa, para dar confianza. ¿Cómo voy a hacer para que ese programa se concrete en la realidad? Tengo los diputados para aprobar ese programa, tengo los senadores, tengo los intendentes después para ayudarme a llevar esos programas adelante. Yo tengo la obligación de explicar eso. Y lo voy a explicar y lo estoy explicando. Vamos a presentar a nuestro equipo en los próximos días. Ya hemos presentado nuestros programas en la última elección de las PASO, lo vamos a volver a presentar para el que no los vio. Hay que explicarle a la sociedad está cansada del verso. La sociedad está cansada de los políticos que prometen y hablan y no explican cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y el cómo implica con quiénes te van a dar el soporte que vos necesitas para que esos programas de transformación no sean virtuales, no sean una expresión de deseo, sino que finalmente puedan concretarse y transformar la vida de la gente para mejor. ¿Por qué se tiene que volver a hacer el sentido de la política? Si la política no sirve para que la gente viva mejor, no sirve para nada. Recién repetiste un par de veces la necesidad de explicar cómo hacerlo. Cuando uno ve lo que pasó antes del 13 de agosto, si había alguien que explicaba cómo hacerlo era justamente Horacio Rodríguez Larreta, o por lo menos uno tenía la sensación de que era dentro de los candidatos que explicaba cuando le preguntaban si el cepo lo iban a sacar en un día, cuando le pedían si estaba de acuerdo con la dolarización, y lo explicaba. Y sin embargo, una mayoría, también con diferencias muy escasas, termina votando a quien uno entiende que no explica nada, ¿no? Que es un producto casi televisivo. No, pero no estoy de acuerdo con eso, insisto, fue un empate. No empecemos, no digamos las cosas que no pasaron. Hubo una elección donde las dos fuerzas que pretenden de alguna manera significar un cambio para la Argentina sacaron un poco más de 2/3 partes de los votos. Y la expresión en nuestra provincia, a nivel nacional, que es el kirchnerismo, que defienden lo que está pasando, sacaron 1/3. Esa es la realidad. Entonces, si Horacio no le fue mejor en la elección, hay que buscarlo por otro lado. Quizá también la gente te mira y te semblantea y te dice, confío en vos, confío que vos sos el líder para este momento de la Argentina, quizá para otro no. Me parece que todo eso hay que tomarlo en cuenta. No hay demasiadas aristas o variables que explican un resultado en una elección, no solamente que explique los temas y que eso no sea comprendido. Una última pregunta ya de coyuntura, porque salió en estas horas, estos días. Bueno, aparece una reunión tuya con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, que también es presidenta del Tribunal Electoral,
y justo aparece esa foto, difundida, hay que decirlo, por el Superior Tribunal, no por el equipo de prensa tuyo, pero bueno, que generó todo un ruido, sobre todo por las impugnaciones que tiene que resolver ese organismo. ¿Te arrepentís de ese encuentro? No, ¿cómo voy a arrepentir de un encuentro transparente de cara a la sociedad entre un candidato a gobernador, que para muchos tiene alguna chance de conducir los destinos de la provincia a partir del 10 de diciembre, y la presidenta de nuestra Corte Suprema de Justicia, del Superior Tribunal? ¿Cómo voy a arrepentir de eso? Digo, por el momento... Lo que hemos conversado son todas cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, con la necesidad de trabajar de manera conjunta. Nuestro referente en seguridad, que es Néstor Roncaglia, jefe de la policía. Jefe de la Policía Federal, el primer jefe de la Policía Federal. De Entre Ríos, por lo menos. Del interior del país. Siempre fueron del área metropolitana. Siempre me dice, si nosotros no actuamos de manera conjunta con la justicia, nuestro plan de seguridad no va a poder llevarse adelante. Fue parte de lo que hablamos en esa tarde, ver cómo hacemos para trabajar juntos, justicia y Poder Ejecutivo, para enfrentar una de las principales preocupaciones de los entrerrianos, algo que antes teníamos como un enorme activo, que era la tranquilidad, etcétera, que hemos venido perdiendo. Las reformas que nosotros tenemos pensadas llevar adelante, nuestros planes, nuestros programas de transformación, también requieren una discusión y un análisis y un debate con el Poder Judicial, porque hay muchas aristas que también... No, seguro. Entonces, lo raro es... es que no tengamos diálogo y comunicación, es obligación. Lo que hizo ruido fue el momento, y sobre todo en un proceso electoral donde la doctora Medina tiene que resolver una impugnación que se dio en el marco de Juntos por Entre Ríos. No, pero no es así tampoco, hay impugnaciones también que están en el lado del oficialismo. No busquemos cosas que no son. En ningún momento a mí se me ocurriría jamás hablar de ese tema con la presidenta del Superior Tribunal, jamás. No soy así, yo no tengo esa vocación de meterme en... Mira, no vas a encontrar, viste que hoy dicen que nadie resiste un archivo, una sola mención mía u opinión sobre un fallo de la justicia. Yo creo hasta ese nivel tiene que llegar la independencia del Poder Judicial del Poder Político respecto al Poder Judicial. Ni siquiera analizar públicamente los fallos, porque nosotros no podemos condicionar desde el poder político a la justicia, tenemos que ser tremendamente cuidadosos. ¿Pero una opinión sería un condicionamiento? De alguien que ejerce el poder o que tiene grandes chances de conducir los destinos de la provincia, en una situación como la estamos viendo, podría ser, y hay que evitarlo. Nosotros, hay una sensación clara, por muchas razones, en la sociedad, de que la política condiciona a la justicia. Bueno, tenemos que hacer lo imposible para desterrar esa sensación de la gente, porque es una sensación que deteriora la calidad de nuestra democracia. Y para eso todos somos responsables de hacerlo, incluso mordernos la lengua y no opinar sobre los fallos de la justicia, aunque muchas veces tengamos ganas de hacerlo. Bueno, eso lo anoto porque lo hacen todos. Lo hacen todos, pero no vas a encontrar una sola opinión mía respecto a un fallo. Y mirá que hubo fallos acá vinculados con política, con exgobernadores, me han venido a preguntar, la justicia es la responsable de llevar adelante esos procesos, de encontrar a los culpables, en este caso de los hechos de corrupción, de hacer lo imposible para que devuelvan la plata que se robaron, porque eso es lo más importante para la sociedad. Pero es la justicia. Si yo quisiera ocupar ese lugar, hubiera estudiado Derecho y me hubiera dedicado a la carrera judicial. Yo quiero transformar mi provincia desde la gobernación. Es otra cosa, son otras tareas, pero muchas de estas tareas tienen vínculos con la justicia que tenemos que plantearlos de cara a la sociedad, con transparencia, acá no hay nada para ocultar. Si vos tenés algo para ocultar, no te reunís a la luz del día con la presidenta del Superior Tribunal, saca fotos. Está claro que esto es una suposición, lamentablemente, que surge de políticos que se han dedicado toda la vida precisamente a tratar de influir sobre las decisiones de los jueces. ¿Me contaron que estás escribiendo un libro sobre Entre Ríos, puede ser? ¿O me contaron mal? No, bueno, no es sobre Entre Ríos, pero obviamente
escrito por mí tiene mucho ¿Está en el marco de la campaña? ¿Va a ser presentado? Mirá, lo vengo escribiendo hace rato. Sí. ¿Sobre qué? No, sobre mis ideas, sobre lo que yo creo que un libro político, digamos. Sí, un libro político, pero también mis ideas vinculadas con mi vida, con mi formación, una autobiografía. No porque no es una autobiografía necesariamente, pero básicamente es mi historia, pero sobre todo a partir de mis ideas y mucho, obviamente, de mis ideas respecto a lo que yo creo que hay que hacer en Entre Ríos para que la gente vea mejor. ¿La presentación? Estamos viendo, puede ser que lo hagamos antes de la elección, pero no lo tengo tan claro todavía. Está bien, bueno, por mí, suficiente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.